Muchas gracias, buenas noches a todos. Me congratulo, igual que diversos ponentes a lo largo del día, por la iniciativa de continuar con este congreso en las condiciones en las que estamos, que son difíciles, pero creo que también dan oportunidad para crecimiento en muchos sentidos. Bueno, mi trabajo, el trabajo que voy a presentar en esta ocasión es una propuesta sobre cómo a partir de la crisis sanitaria y todo lo que conlleva, la Unión Europea puede ir consolidando su identidad. Para eso voy a permitirme compartir la pantalla para tomar una guía sobre lo que voy a ir explicando. ¿Lo ven ahí? Ahí está. ¿Sí se ve? Sí, Ana. Bueno, entonces, para darle contexto al problema, vamos a empezar hablando sobre, surge la crisis del COVID, tenemos un virus totalmente desconocido con un comportamiento errático. Hay muchísimos estudios al respecto de cómo se contagia, de cómo se transporta, de cuáles son las reacciones que genera en el cuerpo, y no hay consenso en ningún sentido. No tenemos todavía una claridad sobre cuál es el comportamiento del virus en nuestro cuerpo, ni de cuáles son las medidas exactamente que debemos de tomar. Solamente sabemos que es distanciamiento social, que es higiene constante, pero todos los detalles que podrían implicar, pues no los tenemos todavía claros. No hay conocimiento tampoco sobre la manera en la que se trata, que eso es algo que también genera mucho desconcierto y le pone un tinte de muchísima incertidumbre a la realidad en la que estamos viviendo. No tenemos certeza sobre cuáles son los medicamentos que son apropiados, porque es un virus totalmente nuevo. Algunos organismos reaccionan de manera favorable, otros no tanto. Entonces tenemos, les decía, un contexto de incertidumbre totalmente inédito que nos va poniendo realidades y planteamientos todos los días que tenemos que ir sorteando y asimilando de manera particular. Otro es los servicios sanitarios al límite. En todas partes del mundo los servicios sanitarios están llegando a su capacidad. No es casualidad, nuestros referentes eran para muchos los servicios sanitarios europeos que considerábamos que eran de los mejores en el mundo, eran de los más amplios, de los de mayor cobertura, y sin embargo también están colapsando. Ya se había señalado que había restricciones, que había habido algunas restricciones al gasto en servicios sanitarios. Sin embargo, esto creo que si lo hubiere, es mínimo, ¿no? Si revisamos las tendencias en el gasto estatal en servicios sanitarios, vamos a darnos cuenta que realmente las reducciones son casi nulas, ¿no? Y en los países más representativos de Europa y en la media europea no se refleja esto. Entonces, hablar del colapso de los sistemas sanitarios tiene que ver más bien con una cuestión de que el virus nos rebasa y rebasa nuestra capacidad de entendimiento de cuáles son las normas que debemos de seguir y de cuál es el tema del distanciamiento, del límite del contacto físico, que no debería estar limitado al contacto humano, porque tenemos todas estas plataformas que nos permiten seguir estando cerca. Y bueno, tenemos también el tema de las políticas de confinamiento, que ha puesto una variante a la cuestión de la crisis en términos no solamente, como les decía, de distanciamiento social y en términos de convivencia, sino en términos económicos. Lo que ha hecho la política de confinamiento en Europa ha sido tremendo para la economía, ha deteriorado la capacidad económica productiva de los países europeos de manera muy importante. Y algo que a mí me parece muy interesante también agregar a este contexto es estos tiempos de posverdad en los que estamos viviendo, ¿no? Que le pone otra dinámica también a la crisis en términos de que vamos desde los argumentos de gente que no cree que esto sea cierto, hasta la gente que sí lo cree, pero que es provocado, hasta quienes han llegado a tomar cloro para mantenerse a salvo.
o quienes piensan que al tomarles la temperatura les van a matar neuronas. En fin, a lo que quiero llegar con esta variante es que además de todo lo complicado que ya he mencionado, pues el poco manejo de información verdadera ha complicado aún más la dinámica social dentro de todos estos meses que hemos vivido en crisis y que ha vivido Europa en crisis. Y bueno, derivado de todo esto, pues la crisis económica sin precedentes en el mundo y en Europa particularmente. Solamente para mostrar unos datos, Naciones Unidas señalaba en mayo de este año que alrededor de 400 millones de empleos se habían perdido en el mundo, mientras que la Organización Internacional del Trabajo señalaba 553 millones de empleos que podrían llegar a ser hasta 895 millones de empleos. Como se había comentado en otras mesas, estos son datos que no reflejan o que no han sido actualizados a partir del segundo confinamiento que ya es inminente en Europa y que seguramente va a ser inminente en otras partes del mundo. Entonces, bueno, el panorama económico y el panorama social se ponen bastante complejos, marcan unas dinámicas bastante difíciles de entender y de solucionar hasta este momento. Aquí les muestro unas gráficas sobre muertes por COVID en los países europeos al 19 de octubre. Como vemos, la gráfica va en crecimiento, ¿no? Tenemos Reino Unido como el país con más contagios, que bueno, ya no es parte de la Unión Europea, pero bueno, aparece en este dato. Y después tenemos a Italia y a España como los países más afectados, y seguido por Francia, Bélgica y Alemania. Tenemos una situación de crisis sanitaria bastante importante, que se combina además con lo que ya venía arrastrando la Unión Europea, que ya se ha hablado también en otras mesas, sobre este proceso de reconstrucción, de reajuste, de repensar el proyecto de integración a partir de lo que sucede en la crisis económica de 2008, que ya había puesto en tela de juicio la viabilidad de la Unión Europea como un proyecto de integración que fuera útil para los países que lo integran. Ya había sido cuestionada en términos de su capacidad de respuesta a las crisis en aquel momento económica. Había sido ampliamente criticada por la manera en la que reaccionó. En aquel momento la austeridad, las políticas de disciplina fiscal fueron ampliamente criticadas por muchos sectores de la sociedad europea y muchos sectores dentro de cada uno de los países que integran a la Unión Europea. Y esto le ganó una fama muy negativa a la Unión Europea. Teníamos las percepciones sobre lo que hacía la Unión Europea con los individuos o lo que hacía en la vida a nivel individual como con un balance totalmente negativo, ¿no? Decía Marta, en la mañana se le atribuían todos los bienes o todas las políticas correctas a los estados y todas las políticas incorrectas y todos los bemoles que derivaban de ellas a la Unión Europea, y eso es una realidad. Bueno, y para poner en contexto la dificultad a la que se enfrenta la Unión Europea en esta crisis sanitaria es que, por ejemplo, derivado de la Estrategia 2020, se buscaba reducir la pobreza o el número de población bajo la línea de pobreza de 96 a 96 millones de personas para este año 2020. Obviamente la cifra no se iba a alcanzar, porque el último dato que tenemos registrado es que en 2017 se habían registrado 119 millones de personas en línea de pobreza. De suyo ya era difícil alcanzar estas proyecciones de Europa 2020 en términos de recuperar lo que se había perdido durante la crisis económica de 2008 y de recuperar la confianza que tenía o que esperaba la Unión Europea recuperar en los ciudadanos. Y bueno,
Bajo este contexto totalmente complicado, la Unión Europea es ampliamente criticada en un principio por su lenta reacción a lo que estaba sucediendo dentro de los países. Más o menos por ahí de febrero de este año, en Europa empieza a haber confinamientos, empiezan a disparar los casos de contagio, sobre todo en España, en Italia, en Alemania, en Francia. Y todas las respuestas que empiezan a surgir para combatir la pandemia se dan a nivel nacional. Todas las restricciones se dan a nivel nacional y pareciera que la Unión Europea estaba pasmada ante lo que estaba sucediendo. No hay reacciones inmediatamente sobre el tema. Tarda un poco el proceso de negociación sobre lo que se va a realizar a nivel europeo. Es varios meses después, casi 4 meses después, que se genera una respuesta a nivel europeo, y esta es el plan de recuperación para Europa, que lo he dividido en 3 vías de acción. Uno es el redireccionamiento de una buena parte del presupuesto plurianual de 2021 a 2027, en donde se espera que alrededor de 3.100 millones de euros se utilicen en programas de respuesta a la crisis, y alrededor de 37.000 millones de euros se destinarán a la iniciativa de inversión en respuesta a la crisis del COVID. Por otro lado, 800 millones de euros serán enfocados al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para atender la crisis de salud pública, de acuerdo a cifras del Consejo Europeo. El otro eje de acción que me parece importante destacar es el programa de Next Generation de la Unión Europea, que se divide asimismo en 3 ejes importantes. Uno es el apoyo a los estados, y en este sentido se van a destinar aproximadamente el 80% de los recursos del presupuesto de este programa a mecanismos como el de recuperación y resiliencia, al de ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa, al refuerzo de los programas de desarrollo rural, al refuerzo del mecanismo para una transición justa, el mecanismo de recuperación y resiliencia. También se van a destinar recursos a las políticas de cohesión, al mecanismo para una transición justa, que se incorporará además al marco del semestre europeo. Esto es algo también muy importante que quisiera destacar, porque el semestre europeo se había marcado durante todo el periodo post-crisis de 2008 y todas las políticas de austeridad y de disciplina fiscal como como un tope al gasto de los estados y un poco a ordenar las finanzas, pero también como un instrumento de la Unión Europea para controlar y para limitar el gasto de los estados, que estaba básicamente enfocado a programas sociales. Y ahora lo que están incorporando los europeos es toda esta dinámica de recuperación de gasto para paliar los efectos de la crisis en este marco del semestre europeo, que va a tomar todavía mucho más fuerza de la que había tenido y mucha más importancia dentro del diseño presupuestal y dentro de las proyecciones que cada uno de los estados vayan a realizar en el marco de la cooperación comunitaria. El segundo eje es el de relanzar la economía e incentivar la inversión privada. En este segundo eje dentro de Next Generation tenemos el instrumento de apoyo a la solvencia, el instrumento de inversiones estratégicas y refuerzo al programa de InvestEU. Y todo esto busca al final consolidar la transición ecológica y digital, que también había sido un eje de recuperación post-crisis 2008 y que tampoco, de acuerdo a lo que se había analizado en el último reporte de la Estrategia Europa 2020, tampoco se iba a alcanzar al 100%. Dentro de este segundo eje se van a destinar 1.5 billones de euros, para apoyar esta transición ecológica y digital. Y finalmente tenemos el tercer eje, que es extraer enseñanzas de la crisis sanitaria. Aquí lo que destaca la Unión Europea es
destinar una cantidad de 9.400 millones de euros al mecanismo de protección civil y protección civil de la Unión Europea. También un refuerzo al proyecto Rescue con 3.100 millones de euros, ambos para fortalecer la capacidad de reacción de la Unión Europea. También se va a reforzar el programa Horizonte Europa y se va a reforzar la parte de la acción exterior de la Unión Europea, donde se destinarán 14.800 millones de euros para ayuda humanitaria, así como 86.000 millones de euros para el instrumento de vecindad, desarrollo y cooperación internacional. Es decir, lo que busca también la Unión Europea es no perder este eje de proyección a nivel internacional que ha sido olvidado y retomado después de la crisis de 2008 y que ahora se busca no dejarlo de lado porque además es un elemento que le da seguridad a la Unión Europea. Y otro elemento que pongo como eje de acción dentro de este plan de recuperación es el programa Support Mitigating Unemployment Risk and Emergency, el llamado SURE. Este es quizá de los más dinámicos, de los más innovadores dentro de estas proyecciones que marca la Unión Europea para recuperarse después de la crisis, bueno, de que baje el número de contagios. Y es este programa que está enfocado a la emisión de bonos. Esta emisión de bonos se va a dar en 2 etapas. Una va a ser la emisión de bonos a 10 años con vencimiento en el año 2030 y otra etapa va a ser la emisión de bonos a 20 años con vencimiento en el año 2040. En este proyecto se van a emitir alrededor de 10.000 millones de euros en el periodo de 10 años y 7.000 en el periodo de 20 años, de manera que se puede alcanzar un presupuesto de 87.8 billones de euros. Todos estos bonos se van a ir distribuyendo conforme los países más afectados, es decir, a España y a Italia le tocarán en mayor medida. Y justamente el pasado 20 de octubre se dio la primera emisión de bonos con la cifra de 17.000 millones de euros que marcaron algunos analistas con demanda récord, ¿no? Al parecer la primera emisión de bonos de la Unión Europea fue un éxito y bueno, se espera también que todos los fondos destinados a partir de la generación de estos bonos se envíen a la Reserva para la Solidaridad, Ayudas de Emergencia, para el Fondo de Solidaridad y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, que también se espera sean mucho más flexibles en la transferencia de recursos. Son fondos que ya estaban estipulados como fondos de cohesión y que provenían de las soluciones que le había dado la Unión Europea a la crisis de 2008. Y finalmente, un elemento que también me parece importante y no se debe dejar de lado es el Pacto Verde Europeo, del que también ya se había hecho mención anteriormente, porque creo que es un instrumento que va a darle cauce a todo lo que he mencionado anteriormente. Como nunca, la Unión Europea se ha propuesto la transición hacia la economía sustentable y menos contaminante. Están convencidos de que el regreso a la productividad y a lo que considerábamos la normalidad tiene que ser a través de una manera de producir mucho más verde, mucho más ecológica, mucho más consciente del medio ambiente, y creo que eso también es algo que ponen sobre la mesa a nivel internacional y que se espera tome o reciba retroalimentación y sea acompañado de otros actores internacionales importantes para que esta lección que nos está dando la naturaleza la tomemos con seriedad y la podamos asimilar de la manera más inteligente posible. Y bueno, derivado de todo esto, a lo que quiero llegar es, con todo este entramado de programas de ayuda, de apoyo para la reconstrucción de la economía y la reconstrucción de la misma Unión Europea después de este periodo de crisis, lo que se busca, lo que yo trato de poner sobre la mesa para generar debate es que a partir de esto va a haber una reconstrucción de la identidad, va a haber una consolidación de la identidad
de la Unión Europea. Aquí les muestro esta gráfica del Eurobarómetro que mide el nivel de aceptación de la población respecto a la Unión Europea. La parte que está ay, no lo alcanzo a ver porque está aquí justo en el, voy a moverlo, aquí está. La parte verde es lo que se midió en julio, que es el último dato que se tiene registrado, y la parte azul es lo que se midió en abril. Lo que quiero demostrar con esta gráfica es que a partir de que se anuncia el plan de recuperación hay un alza en la percepción positiva de la Unión Europea dentro de los países. Y si ustedes lo notan, hay una alza mucho más significativa en los países que van a recibir más ayuda y que han sido más afectados, por ejemplo, España e Italia. La variación porcentual sobre el nivel de aceptación que tiene la Unión Europea en estos dos es mucho más significativa que en otros países. Y a nivel Unión Europea, también el avance es importante. En julio reportaba un 5.1, mientras que en abril reportaba más o menos un 4. Pues que será como 4.1, quizá algo así, lo que nos habla de un incremento en la percepción de la Unión Europea en términos positivos por parte de los ciudadanos. Y bueno, para ir cerrando mi participación, me gustaría retomar algunas ideas de Jürgen Habermas sobre la identidad europea. Él nos señala que la identidad europea es nacional y se fundamenta en valores universales y comunes a todos los europeos que se enarbolan a partir de las instituciones europeas, de la democracia, del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Yo creo que estos planteamientos se van a reforzar a partir de la aplicación de todos estos programas y de este entramado de rescate para los ciudadanos. Creo que algo distinto de lo que sucedió en la crisis económica de 2008 es que en esta no se le está exigiendo de manera directa, no hay una confrontación con la Unión Europea en términos de qué es lo que tendría que estar haciendo. Los europeos recibieron con beneplácito todo el programa que les había planteado anteriormente, y a diferencia de lo que sucedió en la crisis de 2008, cuando sí hubo una exigencia, sí hubo un reclamo y sí hubo un cuestionamiento serio a qué estaba haciendo la Unión Europea. Creo que en esta ocasión la Unión Europea toma un poco la iniciativa, es un poco más activa que reactiva y lanza un programa sin precedentes que sabemos está todavía a prueba porque no sabemos este segundo confinamiento cuánto va a durar y cuántas secuelas va a dejar, pero estoy convencida de que es mejor que lo enfrenten y que la crisis se enfrente a partir de todo este diseño programático y toda la cantidad sin precedentes de dinero que se va a destinar a la solución de la crisis. Que lo que va a suceder en otras regiones del mundo, por no decir que en México, donde no tenemos ni siquiera la más mínima idea de qué es lo que va a suceder el año que viene con el presupuesto nacional. Entonces, yo cerraría mi participación diciendo que esta proyección del programa europeo va a fortalecer la identidad de los europeos y va a generar esta sinergia y esta cohesión que no se había logrado en la crisis de 2008. Muchísimas gracias.